Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jair López y el día de hoy vamos a hablar de la glomerulonefritis postestreptococócica. Cuando hablamos de estas hay que decir que la glomerulonefritis postestreptococócica pertenece a un grupo de enfermedades llamadas glomerulonefritis postinfecciosas, que se van a caracterizar por ser un grupo de enfermedades inflamatorias del tipo no supurativo, de predominio glomerular, que se desencadenan por una amplia variedad de agentes, no solamente por el estreptococo, aunque en alguna bibliografía pueden llegar a escuchar que son sinónimos. Tiene una fuerte influencia inmunológica para el desarrollo de la lesión y la más prevalente sí va a ser la generada por el estreptococo, pero como pueden ver hay una gran cantidad de agentes que lo pueden crear. La más importante es la beta hemolítica del grupo A, aunque la estafilococo llega a ser un segundo lugar bastante importante. Depende también la zona donde nos encontremos. Se llega a decir que el estafilococo puede tener la misma prevalencia que tiene el estreptococo. Pero hay virus como lo son la hepatitis B, el Epstein-Barr, la leishmania o la cándida, que pueden también hacer la misma lesión de glomerulonefritis aguda. Sin embargo, tienen sus diferencias en el cuadro clínico que presentan antes de la afectación renal, que va a ser importante para que nosotros hagamos el diferencial. Por ejemplo, en el estreptococo, vamos a ver que un mes antes, más o menos, el paciente va a presentar una faringitis bacteriana, un impétigo, y después pues va a presentar la afectación renal. Entonces va a ser necesario a la hora de nuestro diagnóstico que hagamos esta correlación para estar más seguro de lo que nos estamos enfrentando. Hablando pues ya más del estreptococo, vamos a tener que son las causas más comunes de glomerulonefritis aguda en niños a nivel mundial. El 97% se van a desarrollar en lugares de un bajo estrato económico y esto tiene su porqué. Hace 40, 50 años la industria del antibiótico pues no estaba tan desarrollada, así como los sistemas de salud no estaban tan consolidados. Entonces pues era común que un mal tratamiento o que no hubiera tratamiento correcto para un estreptococo pues llegara a crear esta lesión glomerular. Hoy en día no son tan agresivas las enfermedades de este tipo y pues realmente se pueden tratar de una mejor manera, por lo que hoy en día son bastante benignas. Los grupos etarios, como ya les había comentado, son principalmente niños de 5 a 12 años. Hay bibliografía que lo comenta de 2 a 14, pues no se casen con los números, son escolares realmente. Y también podemos encontrar adultos mayores con una mayor predisposición para este tipo de lesiones. Hay una relación de 2 a 1 entre hombres y mujeres, pero no llega a ser tan importante. Hablando de la fisiopatología, vamos a encontrar, como les había comentado, que este tipo de daño en estas enfermedades se generan por complejos inmunes. Esto se va a explicar por el mecanismo de la enfermedad glomerular del complejo inmune, vamos a tener esto. Hay cepas especiales de Streptococcus pyogenes que son nefrotóxicas. Entonces, estas van a generar anticuerpos por una reacción humoral del sistema inmune mediada por los linfocitos B que van a crear inmunocomplejos. Como podrán recordar, no voy a ahondar tanto en esto. Los estreptococos pues tienen una gran cantidad de proteínas que van a ayudar a que aren el terreno para que puedan proliferar. Entre ellas pues la exotoxina pirógena, el streptolicina tipo O, la hialuronidasa y las streptocinasas. Todas estas pues, van a poder ser detectadas en una prueba de serología para el diagnóstico. Y pues son todas estas las que son necesarias para crear lo que es toda la patogenia. Hay varias teorías de cómo se genera este tipo de lesión. Actualmente pues manejamos tres principales. La primera pues es la de depósito de complejo inmune circulante en el glomérulo, que es lo que nos dice esta, que hay una lesión, se ha comentado, una faringitis bacteriana, es el complejo inmune se empieza a crear desde esta altura, entonces, y pues se vuelve a vía hematógena, o lo hace ya en vía hematógena, y pues por lógica tiene que pasar por el riñón. Entonces estos complejos se van a ir depositando de a poco dentro del glomérulo, y pues va a haber un momento donde la gran proliferación
de células inmunitarias como neutrófilos, como linfocitos, que va a atraer este inmunocomplejo, pues dañen el glomérulo. Pero pues actualmente la más aceptada es la que nos dice de una formación en complejo inmune dentro del glomérulo o in situ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual, la cepa nefrotóxica que se encuentra en faringe va a avanzar hasta volverse a vía hematógena, va a irse depositando de a poco en el glomérulo, y ya es en el glomérulo, en sitio puntual, donde se va a desencadenar la reacción de inmunocomplejos mediada por inmunoglobulina G, y pues va a comenzar el reclutamiento de células inmunes que van a perpetuar el daño. Y pues la última es la de formación de complejos inmunes contra el glomérulo por una reacción cruzada con antígenos de el Streptococcus pyogenes. Entonces, de los que habíamos comentado anterior de estas proteínas, el sistema inmune empieza a crear inmunoglobulinas, pero pues se va a equivocar y va a crear autoanticuerpos contra el glomérulo, y pues por citotoxicidad pues van a destruirse. Pero pues la más aceptada va a ser la de formación de complejo in situ. Bueno, ya hablamos también de todos los factores que desencadenan o las teorías que se tienen de cómo se forma este tipo de lesión. Entonces aquí se desglosa un poco más cómo lo podría hacer. Como les comenté, el estreptococo, ya sea que se vayan por la teoría de que lo hace desde la circulación o torrente sanguíneo, o de que se forme dentro del glomérulo por el paso de estas cepas nefrotóxicas, pues lo que va a producir principalmente son depósitos de complejos inmunes en el tejido mesangial. Hay también una teoría de reactividad inmune que engloba a estos pacientes con algunas afectaciones de carácter autoinmune, como lo pueden ser el lupus, como lo pueden ser eh, la artritis reumatoide. También tiene ciertos componentes en los que se van a encontrar en biopsias en 40% de estos restos de autoanticuerpos contra la inmunoglobulina G, que nos podría hablar de un componente ya predispuesto para poder presentar la glomerulonefritis aguda. Entonces, la cepa de Streptococcus esta nefrotóxica va a producir estos depósitos uniéndose primero a la inmunoglobulina G por una reacción humoral mediada por células linfocíticas B, así como también una participación del complemento en su vía alternativa con el C3. Entonces vamos a empezar a notar en la serología con el paso del tiempo que va a haber un decremento en la respuesta, lo que nos habla de una participación. Después, lógicamente, como toda inclusión de inmunoglobulinas, se va a desencadenar una reacción de cascada con las interleucinas tipo 1 y pues luego con la interleucina tipo 2. Esta tipo 2 va a unir un receptor especial que va a causar la diferenciación de células clonales que pues van a perpetuar el daño a nivel, a nivel glomerular, van a reclutar a todas las células inflamatorias y va a empezar este componente proliferativo que vamos a ver un poco más adelante. Después, ya con la participación del complemento, pues vamos a ver también la formación de perforinas, va a incrementar entonces la lesión de la membrana basal, y pues lógicamente el cúmulo de estas cosas va a alterar el calibre de los capilares glomerulares, dando pues ya el inicio de la perpetuación del daño para una glomerulonefritis aguda. En este caso, pues ya un paciente en estas condiciones ya va a presentar el síndrome nefrítico. Eh, También vamos a ver algo como la reducción de la filtración de glomerular. Esto pues obviamente no está presente en todos los pacientes, hay que verlo, no, no es tan común, aunque sí se va a dar este factor eh, de compensación de hiperfiltrado que se da cuando la reducción del número de nefronas, pues lógicamente las restantes van a tratar de complementar este trabajo para que no se note o la función no se pierda. Y pues esto se va a ver reflejado una vez que se pierda
esta función de hiperfiltrado o que se venza en el aumento de la reabsorción de sodio y agua y la disminución de la fracción excretada de sodio. Estos dos factores pues, van a ser importantes para la manifestación clínica de un factor como la hipertensión y el edema, que van a ser muy importantes a la hora del diagnóstico. Otra cosa, pues, como ya les comentaba, pues va a haber una acaparación de las nefronas restantes en una intención de tratar de compensar o hacer el trabajo de las nefronas que ya fueron afectadas. Entonces, pues, eso englobaría la fisiopatología de esta enfermedad. También, como les comentaba, pues el complejo que se forma entre el estreptococo nefrotóxico y el anticuerpo se va a ir a depositar en la membrana basal o bueno, en el subepitelio de los podocitos. Entonces vamos a ver cómo en la lesión a nivel de la membrana, que por sí tiene una carga negativa, pues de manera normal o sana, esta carga negativa pues no va a permitir que haya una unión. Sin embargo, con el pasar del daño, pues vamos a notar cómo estas se van a ir depositando, van a ir venciendo esta negatividad y pues van a afectar a la membrana y van a generar unos llamadas jorobas que van a ser detectables en la microscopía electrónica y pues son patognomos, bueno, son muy importantes a la hora de este tipo de complejos. Continuamos, esta sería la microscopía óptica. Aquí podemos ver dos cortes. De este lado vemos una biopsia de un paciente con glomerulonefritis aguda post-streptococo y de este lado vemos el corte histológico de un paciente, bueno, de una persona normal, es un corte de un glomérulo sano. Vemos cómo el espacio de Bowman se encuentra respetado, las células mesangiales se encuentran en su relación normal de 1 a 2 células y bueno, de este lado pues vemos una glomerulonefritis difusa proliferativa, tanto en los túbulos como en la propia nefrona, pues no, en el propio glomérulo no se encuentra respetado y no hay más que secreciones y células inflamatorias. Entonces, pues vamos a ver una hipercelularidad de estas células, llámese neutrófilos, llámese linfocitos, que pues a la larga van a perpetuar este daño. También otra cosa importante de esta lámina es estas jorobas, bueno, estas medias lunas se detectan con una tinción especial de tricromo y pues la presencia de estas en la biopsia nos va a hablar de un síndrome ya muy importante, ya de una lesión bastante avanzada. Y pues tenemos también la microscopía óptica, microscopía electrónica, que va a ser un estudio que realmente pues no vamos a tener acceso a él de manera cotidiana, pero pues va a ser bastante ejemplificativo de los depósitos subepiteliales o jorobas que se van a formar en el glomérulo. Esta se va a correlacionar bastante con la inmunofluorescencia, lo que sí se va a hacer más típico. Y en esta pues vamos a buscar patrones. Hay dos patrones importantes, que es uno muy benigno, que son el patrón en cielo estrellado, que vendría a ser algo un poco más parecido a esto. Se va a la inmunofluorescencia, va a detectar los depósitos tanto de inmunoglobulina G como de C3, pero los va a encontrar separados, como pueden ver. Entonces, pues nos habla de que la focalización no es tan importante todavía, de que los depósitos están alejados. Entonces, pues el cuadro va apenas empezando. Sin embargo, vemos patrones un poco más confluyentes, más gruesos, más intensos. Entonces nos habla de un patrón más maligno. En este caso, pues ya sería un paciente cuyos depósitos son muy elevados y cuya lesión también ya es bastante importante. Pues aquí pues solamente hay una zona más alejada, un poco más, pero pues pueden ver todavía hay zonas respetadas. Sin embargo, aquí ya todos los componentes ya están con lesión, entonces pues esto ya es un cuadro más crónico. Y pues donde se van a depositar, lo que va a tintar esta prueba, van a ser las paredes del mesangio y los capilares glomerulares. Ya hablando de la manifestación clínica, vamos a tener que la primera cosa que salta son pacientes que por rutina se les hace un ego
y se les detecta hematuria microscópica y asintomática, pero lo común es que pues debuten con síndrome nefrítico, entre ellos pues una orina color marrón, color Coca-Cola, que ya nos indicaría una hematuria macroscópica, una proteinuria que puede llegar a rango nefrótico, que pues serían 3.500 miligramos por decilitro, o, pero realmente no llega a ser tan importante. Después, la hipertensión, que va a ser uno de los componentes más importantes de esta patología, se va a presentar, como vamos a ver más adelante, en casi todos los pacientes. El edema y por último la elevación de creatinina, que esto va a tener, como ya les había explicado en la fisiopatología, una relación con el descenso de la tasa de filtración glomerular. Como pueden recordar, el aumento de la creatinina pues, va relacionado con un decremento de la función de tasa de filtrado glomerular. Si bien la creatinina no es un buen marcador de función renal, pues sí ayuda bastante a poder delimitar lo que es la tasa de filtración. Y pues hay bibliografía que comenta que esta enfermedad tarda, dependiendo lo que vaya a ser, si es por faringitis bacteriana de 1 a 3 semanas, si es por un impétigo de 3 a 6. Pues esto pues va en relación a que en la faringe pues está más cerca de vasos sanguíneos, es más pronto lo que se vuelve hematógena, en la piel que pues va a tardar un poco más en atravesar todas estas barreras naturales que presenta la piel. Entonces, pues continuamos primero con el edema. Hay que decir que este edema va a ser generalizado y se va a presentar en 2/3 de los pacientes. Se va a dar como pues la mayoría de los edemas renales por una retención de sodio y agua y pues va a tener las mismas características, va a ser un edema frío, va a ser un edema depresible y pues va a ser móvil, no va a permanecer solamente en una zona del cuerpo. Y pues a la larga puede llegar a lo que sería el edema pulmonar. Aquí es importante el edema pulmonar recargar que uno de los componentes más importantes, que es la hipertensión, va a también ser parte de la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca. Entonces, al tener estos dos componentes, estos pacientes es muy común que lleguen a ser insuficiencia cardíaca congestiva y como podrán saber, una de las complicaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva pues es el edema pulmonar. Entonces, pues va a haber dos componentes importantes para que estos pacientes desarrollen un edema pulmonar. Así que pues se va a explorar con una placa de tórax y vamos a encontrar pues los signos de HBCP, cefalización del flujo y pues estas marcadas alas de mariposa. Continuamos. Otro, como les había comentado, la hematuria macroscópica, que va a ser pues esta orina un poco parecida como a Coca-Cola o como miel, que podría presentarse en el 30-50% de los pacientes. Si esta orina se revisa a microscopio, pues se van a encontrar con cilindros hemáticos y vamos a encontrar también lo que serían hematíes dismórficos y pues acantocitos. Y pues todo esto en conjunto, como revisamos en el tema de proteinuria y hematuria, pues van a ser componentes importantes para decantarnos hacia una etiología intraglomerular. Después, pues, como les había comentado, la hipertensión se va a presentar del 50 al 90% de los pacientes, pues, casi todos. Va a ir de leve a grave, aunque pues lo común en estos pacientes es que se manejen estos rangos de 120 a 140. Ya las crisis hipertensivas son para pacientes con comorbilidades, como podrán saber en México, pues es común la obesidad infantil, que pues, es un predisponente a hipertensión. Entonces, pues esta hipertensión de origen renovascular acompañada de la obesidad, pues es un gran componente para que el paciente haga una crisis hipertensiva. Así pues como también el daño a nivel glomerular, pues 20% del filtrado y de lo que es el gasto cardíaco pasa por riñón y al haber una afectación tan aguda del riñón, pues todo eso va a sumar para crear una crisis hipertensiva. Pero pues como les comento, lo normal es que se manejen estos rangos. Va a tener la misma etiología que tiene el edema, que es por retención de sal y líquido, y la complicación más importante va a ser una hipertensión a nivel encefálico,
conocida como encefalopatía hipertensiva, y pues en una resonancia magnética vamos a poder observar a nivel occipital estas lesiones que son patognomónicas de este tipo de encefalopatía. Hablando del diagnóstico, pues vamos a tener predominantemente tres pilares, que es lo primero es que tenemos que demostrar que hay una glomerulonefritis aguda, eso es lo importante, que tengamos el síndrome nefrítico y también que podamos demostrar que la causa de ese síndrome nefrítico es un agente infeccioso o el paso de un agente infeccioso. En nuestro caso, pues sería el Streptococcus pyogenes, y esto lo vamos a lograr pues con la historia clínica, con las pruebas de gabinete y con la imagen. Hablando de la historia clínica en sí, pues hay que saber que no todos los cuadros son iguales. Si bien estos pacientes, habíamos dicho, tienen un antecedente de un mes antes haber tenido un impétigo o haber tenido una faringitis bacteriana, pues realmente es importante que indaguemos para saber el agente en cuestión. Después, no todos se presentan igual. Quisiéramos que todos los pacientes pues tuvieran una hematuria franca, que tuvieran la hipertensión que podríamos decir que es renovascular y el edema, pero pues realmente casi todo el cuadro clínico se va a presentar orquestado por la sobrecarga de volumen que se va a dar. Entonces, pues esta sobrecarga de volumen nos va a condicionar el grado de hipertensión que vamos a tener, el grado de edema y si vamos a presentar o no tanto la insuficiencia cardíaca como el edema pulmonar. Y pues por esto, la bibliografía nos dicta que toda nefritis en niño se debe de sospechar cuando existan datos de sobrecarga de volumen. Y pues los datos de sobrecarga de volumen pues, son todos los anteriores que ya revisamos. Entonces, pues cuando un paciente tenga un cuadro parecido, pues la nefritis por obligación es algo que tenemos que descartar. Después, bueno, tenemos los exámenes complementarios de los que nos vamos a valer para poder realizar nuestro diagnóstico. Como les había comentado, pues hay una disminución en la tasa de filtración glomerular, aunque no es en todos los casos, pero pues sí va a ser importante por lo menos recordar los valores normales y saber también los lactantes, pero esto pues ya lo revisamos con anterioridad. También pues vamos a utilizar la química sanguínea para evaluar la función renal y vamos a encontrar elevaciones en creatininas, en los asuados, vamos a también encontrar potasio, fosfato y pues tal vez datos de acidosis metabólica, y va a haber una disminución por la falta de reabsorción tanto de albúmina como de calcio. Entonces la albúmina se va a disminuir, pues, como saben, se va la membrana se va a volver más permeable a la albúmina y la albúmina se va a perder. También, pues, si realizamos un examen general de orina, pues la hematuria se va a demostrar macroscópica, vamos a encontrar cilindros hialinos, cilindros granulosos y hemáticos. Y pues todo eso nos habla de una etiología glomerular. Y pues vamos a encontrar también a la orina de 24 horas, pues una proteinuria de rango nefrítico o también depende el estadio también puede ser nefrótico. Y pues, como les había comentado, si la orina se estudia a microscopio, pues vamos a encontrar estos dismorfismos en los eritrocitos y pues aquí podemos ver un acantocito. Entonces, pues esto es, ya podemos establecer, como les había comentado, que esto es de origen intraglomerular. También, pues al uroanálisis vamos a encontrar, como les había dicho, cilindros, pues esta sería la presentación normal. Y vamos a realizar cultivos. ¿Cuándo realizamos cultivos? Realmente cuando el paciente llega todavía con la infección activa. Entonces, pues es una faringitis o un impétigo que tarda en remitir o no se trató de manera correcta. Y pues vemos la afectación. Si es impétigo, pues realmente es más fácil y pues es muy probable que te va a dar estreptococo. En cambio, en faringitis bacteriana, pues hay otros agentes ahí que también pueden crear la afección renal y pues se hace la prueba de cultivo. También, pues como se ha comentado, el complemento tiene una parte fundamental en el manejo
Aquí pues nos habla realmente, hay dos vías importantes, que va a ser la de la clásica y la alternativa. El decremento que vamos a notar es principalmente del C3, que va a ser parte del que se active para crear esto, aunque también hay una marcada inclinación a una reducción de C4. Entonces, pues tanto la vía clásica como la vía alternativa van a estar comprometidas en esta afección, y pues todo va a redundar a que vamos a perder C3 en nuestra prueba serológica. Entonces, pues eso es lo más importante de pruebas serológicas que podemos realizar del complemento. Pues tanto los niveles de proteína C3, C4 lo vamos a encontrar disminuida, también las proteínas que van a regular este mecanismo, pues entre otra serie de pruebas que pues nos van a valer. Pero lo más importante es que demostremos que hay un decremento en los niveles de C3 y C4 para que correlacione con una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Después, pues como les había comentado al principio, hay pruebas especiales serológicas para demostrar la presencia del estreptococo, los streptozima, y van a ser nada más que anticuerpos, pues antiestreptolicina, antihyaluronidasa, antiestreptoquinasas, que pues no van a hacer más que demostrar que sí hay una afectación por este agente patógeno. Después, pues tenemos la biopsia renal. Esta va a estar reservada exclusivamente para pacientes que no responden al tratamiento de manera normal. Son pacientes con un cuadro complicado o que a pruebas de complemento el C3 salió normal. Entonces, probablemente pues son pacientes que después de un mes de que los vemos, van a tener un nivel normal de C3 o se va a lograr estabilizar el nivel de C3, pero van a seguir teniendo la afectación glomerular. Entonces, pues tal vez no sea estreptococo, tal vez hay alguna afectación diferente de parte de los diferenciales que vamos a mencionar más adelante. Entonces, pues sí sería conveniente pues realizar una biopsia. Y pues aquí sería una confirmatoria, ¿no? Después tenemos los diagnósticos diferenciales. Uno de los más importantes es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Va a tener un cuadro clínico de inicio muy parecido. Sin embargo, esta, como vamos a ver más adelante, eh, va a tardar más tiempo en remitir. La glomerulonefritis post-estreptococo realmente de 3 a 6 semanas es lo común para que alivie todo el cuadro clínico, y pues esta va a volverse acrónico, tiende a hacerse crónico. Entonces, pues ya con el tiempo, si una glomerulonefritis post-estreptococo no resuelve en este tiempo, como ya hemos dicho, pues ya algo no está bien. No, tal vez no estamos en presencia de una glomerulonefritis por estreptococo. Y pues igual, todo es más que el tiempo, como vamos a hacer el diferencial, ¿no? Pues pequeños datos clínicos que nos inclinan a pensar en la membrana proliferativa. Tenemos la nefropatía por IgA, que se va a presentar también después de una infección de vía respiratoria alta, solamente que en esta nefropatía la hematuria que se presenta va a ser menos duradera, así como que va a tener episodios de hematuria macroscópica anteriores. Entonces, pues nos va a hablar de una condición más crónica que lo que es la glomerulonefritis por estreptococo, que pues va a ser más aguda. Después tenemos a la púrpura de Henoch-Schöll, que pues realmente va a generar una nefritis bastante parecida y la va a diferenciar de la glomerulonefritis post-estreptococo, porque la diferencia va a tener afectaciones extrarrenales que pues glomerulonefritis post-estreptococo no va a tener. También pues al igual que esta, que son afectaciones inmunológicas como la nefritis eh, lúpica, pues va a tener más complemento afectado en C4 que en C3, cosa que no pasa en post-estreptococo. Entonces, pues, si bien en post-estreptococo eh, no es tan común que C4 esté afectado, aunque sí llega a verse, pues en esta C4 sí va a ser muy importante. Como les había comentado, pues otro de los diferenciales es hepatitis B, así como la generada por endocarditis, y pues
ambas van a cursar con una reducción de C3 y C4. Pues como les comentaba, va a ser un cuadro bastante parecido, pero pues los antecedentes nos van a poder dar una diferenciación más fácil. Ya hablando del tratamiento, pues no vamos a ahondar mucho en él. Hablando de una antibiótico-terapia, solamente cuando vayamos a tener una infección activa, y se recomiendan para estos tanto las penicilinas, pues, amoxicilinas, y si el paciente no soporta penicilinas, pues la eritromicina va a ser una segunda opción. Después, pues realmente no tenemos un tratamiento per se para la glomerulonefritis post-streptococo, así que lo más importante pues es un tratamiento sintomático, tanto para el edema como para la hipertensión, que van a ser las molestias más apremiantes y que si se solucionan, pues el cuadro va a disminuir. Entonces, pues realmente con el tratamiento de diuréticos se va a poder manejar esta enfermedad, pues furosemida generalmente es lo que se utiliza, que son de asa, y pues también una dieta con retención de sodio y también limitar la ingesta de agua. La diálisis en estos pacientes con enfermedad renal aguda, realmente solamente nos valdremos de ella cuando la sobrecarga de líquido no responda al tratamiento con diuréticos, así como exista una hipertensión refractaria y la tasa de filtración glomerular llegue a puntos de menos 15, tal vez menos 20, que pues ya son indicaciones de un tratamiento con diálisis. Hablando del pronóstico, como les he venido comentando, en niños, que van a ser el grupo etario más importante, es una entidad realmente bastante benigna, que por lo general remite con el tratamiento dentro de los primeros 2 meses y pues rara vez deja secuelas. Ahora, cuando estos niños crecen, ya no es tan fácil. Tanto en adultos como en estos niños, pues como podrán imaginar, este daño, si bien remite, va a haber nefronas que no van a recuperarse del daño. Entonces, dentro del riñón se va a generar un evento de glomerulosclerosis, que pues es fibrosis dejada de los glomérulos que ya no funcionan. Entonces, pues esta glomerulosclerosis va a provocar que el riñón, si bien por un poco de compensación trabaje a nivel normal después de la patología, pues a la larga sí vamos a tener una insuficiencia renal en algunos casos por la extensión de esta glomerulosclerosis. Pero pues, y también es común que a más temprana edad regrese la hipertensión arterial ya más crónica, y pues también es común encontrar proteinuria recurrente en ellos por toda esta falta de masas glomerulares. Y por esto, pues en resumen, van a ser pacientes con faringoamigdalitis o infección cutánea, se van a presentar con hematuria, oliguria, edema y pues datos de sobrecarga de volumen con hipertensión arterial. En su patogenia, pues realmente todo va a ser provocado por una infección de estreptococo betemolítico que van a generar inmunocomplejos, ya sea que se depositen de manera circulante o in situ, y pues los depósitos en capilar glomerular van a ser lo que nos desencadene la hematuria. La activación del complemento que va a dañar tanto a los inmunocomplejos como a la estructura glomerular, pues nos van a provocar un C3 disminuido en plasma. Después, pues la uriguria va a ser resultado de la baja de excreción de la filtración glomerular, que se va a poder ver reflejado en la química sanguínea con un aumento de azoados y creatinina plasmática. También pues vamos a tener una disminución de la excreción urinaria de sodio. Igual se va a poder observar en la excreción fraccionada y pues también una expansión del espacio extraglomerular, que pues nos van a representar, pues va a generar edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial.
También pues vamos a poder observar al laboratorio una disminución de la renina plasmática y de la aldosterona, pues afectando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y pues eso también vamos a tener como un condicionante en la hipertensión arterial. Y pues por último el síndrome nefrótico, que pues en la biopsia se va a ver como nefropatía de cambios mínimos. Esto es una revisión rápida y pues realmente así es como se va a tratar. Esto es muy raro que pasen estos pacientes ya después de un daño muy muy importante, pero pues y pues eso sería todo de mi parte.